Central American and Caribbean Industrial Training Center. Nos pueden ubicar como CAC ITC. Tenemos 3 divisiones, trabajamos la parte de izamiento, la parte de consultoría y la parte de prevención de riesgos laborales. Estamos adscritos, somos miembros y representantes de algunas de estas organizaciones que ven acá. Hoy, de verdad, Julio, pasa la siguiente. Hoy, de verdad, me llama mucho la atención el tema que nos trae acá, ¿no? Tristemente, por información que tengo de las redes y las noticias, sé que recientemente han tenido un triste evento allá en México, que no es nuevo y que tampoco es aislado. O sea, este tipo de situaciones, de accidentes, pasan en todas partes, en todo momento y en todo lugar, aunque ustedes no lo crean. Nosotros acá, particularmente en la República Dominicana, hace como 3 meses, 4 meses, la pluma o el brazo articulado de un camión canasto se partió el anclaje y mató a 2 personas. También tuvimos el hecho de que una grúa sobre barco partió el cable y el bloque le cayó encima a una persona y lo mató. Entonces a veces es complicado. A mí me gusta ver la parte romántica, la parte bonita del izamiento. Primero porque es un mundo demasiado extenso y es muy variado. Pero también tiene un problema muy particular, que es brutalmente específico. ¿Ok? Específico en los tipos de equipo, específico en los tipos de accesorios, en los estrobos, en las eslingas, en fin, en todos los elementos. Y el levantamiento de personas es tan específico que tiene una norma solo para ello. ¿Ok? Nosotros hemos venido viendo a través de la historia, porque es que las grúas no son nuevas, que la movilización de cargas, casi desde el momento que inventaron la rueda, casi desde que tuvimos conciencia como seres humanos en la historia, hemos tenido la necesidad de ir más lejos, de subir más alto o de construir más grande. Si ustedes, por ejemplo, han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de ir a Europa, verán que todavía quedan vestigios de la Vía Apia, que fue creada por el Imperio Romano para el desplazamiento de las legiones por toda Europa y por todo el imperio, y fueron construidas con equipos de este tipo, equipos de madera. Obviamente en el mismo proceso donde estamos creando la tecnología, el error también se presenta. Yo estoy seguro que antes de llegar al primer modelo operativo de grúa en esas épocas, varias veces y lamentablemente varias personas perdieron la vida y tuvieron muchos eventos. Vamos a la siguiente. Entonces, el tema ¿cuál es? Ustedes no se imaginan el nivel de elementos técnicos que nosotros tenemos que evaluar a la hora de hacer un levantamiento de carga. Generalmente las personas asocian las grúas con un equipo amarillo y negro, de 20 llantas, con una pluma de 300 metros, y esa es la implicación, o ese es el concepto o definición que tienen de una grúa. O sea que si la grúa es roja y blanca, no es grúa. O si nada más tiene 4 llantas, no es grúa. O si no tiene llantas, no es grúa. O si no levanta 500 toneladas, no es una grúa. Entonces hay un tema de percepciones que debemos atacar nosotros como profesionales y especialistas en el área. ¿Por qué? Un montacarga es una grúa. Un telehandler es una grúa. Un scissor lift, una plataforma de elevación móvil de personas vertical, es una grúa. Y ojo, que levanta la carga más delicada que hay. El rig stacker es una grúa. Entonces, estos equipos inmensos, estos equipos grandes, aunque ustedes no lo crean, son menos propensos a estar involucrados en accidentes. Porque al ser tan grandes, se le presta más atención. Irónicamente, la mayoría de los accidentes asociados al mundo del izamiento son equipos que no pasan de las 5 toneladas de capacidad. Estamos hablando de brazos articulados, estamos hablando de telehandler, estamos hablando de montacargas, boom truck de baja capacidad, porque la gente no los percibe como un elemento de peligro. Otro tema que influye mucho a la hora de tomar una decisión de cómo vamos a hacer el proceso es que las personas ven estos equipos y los ven como indestructibles.
Y resulta que en algunos casos, en inspecciones periódicas anuales basados en el ASME, en el capítulo 5.2 de la ASME B30.5, por dar un ejemplo, ¿verdad? Tú puedes perder la calificación de un equipo porque una polea tiene un desgaste de un 128. Tú puedes perder la calificación de un accesorio porque tiene una elongación de más del 10% del diámetro nominal. Tú puedes perder un equipo porque el cable está deformado, tiene una rodilla, le dicen un kicking, le dicen en inglés, y a veces es difícil tratar de explicarles la situación y por qué los equipos son tan delicados. Vamos con la siguiente, Julio, por favor. 86%. 86% de los eventos no deseados, de los accidentes con grúa, está involucrado el factor humano. Bien sea por operación, por negligencia o por falta de planificación. Eso es una palabra que vamos a estar escuchando mucho, porque si las actividades son planificadas a través de un plan de izaje y las personas que hacen el plan de izaje están entrenadas para eso, este tipo de situaciones que acaban de vivir ustedes no hubiese pasado, lamentablemente. Fallas mecánicas o condiciones ambientales, 6%, 8%. El problema no es los porcentajes. Cuando nosotros hablamos de las grúas, cuando hablamos del mundo del deslizamiento y hablamos de los accidentes, el problema no es el porcentaje o de quién es la responsabilidad o no. El tema son la magnitud de las consecuencias. En estos procesos, en el mejor de los casos, se cae la carga. En el mejor de los casos se voltea la grúa. En el peor de los casos, lamentablemente, tenemos fatalidades. Y esto es un proceso que debemos ir nosotros entendiendo que la información existe. Las normas, los procedimientos, los análisis de riesgo, los manuales del operador, las tablas de información, los catálogos de los fabricantes, todo existe. Ya todo está escrito. El tema es aprender cómo utilizarlo previo a un proceso. Si ustedes vieran cómo es el proceso de planificación y de supervisión, porque a veces cuando estamos en estos eventos, pasa la siguiente, Julio, cuando estamos en estos eventos, la palabra clásica es, no, hubo falta de supervisión. Ah, bueno, entonces vamos a poner 20 supervisores. ¿Será que hubo falta de supervisión o que la supervisión fue negligente? Están las personas que tienen responsabilidad con las maniobras y las operaciones calificadas y entrenadas para hacer un proceso de planificación que les permita detectar estos nudos o estos nodos de problemas y tomar acción al respecto. Las víctimas golpeadas por objetos cargados, por la carga o por objetos en movimiento, 40%. Contacto con líneas eléctricas, 24.1%. Izaje crítico. El levantamiento de personal es un izaje crítico. Se estipula como tal y el estándar lo dice claro. Cuando tú vas a levantar personal, los factores de seguridad se duplican y las capacidades se dividen. Si tú tienes una grúa de 50 toneladas y vas a levantar personal, la capacidad automáticamente queda reducida a 25 toneladas, 50%. Y si el factor de seguridad del cable era 2.5, pasa a 5. Si era 3.5, pasa a 7. Si el factor de seguridad de una eslinga es 5, pasa a 10. Y todo eso se evalúa y se planifica dentro del proceso del plan de izamiento. Cuando tú vas a levantar sin importar si vas a levantar personas o vas a levantar cargas, si tú planificas el trabajo, no debería haber inconveniente. Pasa a la siguiente lámina, por favor. Algo pasó aquí que no veo la presentación en la principal. La veo chiquitita.
Pero en fin, ¿cuáles son las realidades a las que nosotros nos enfrentamos? ¿Cuáles son las realidades a las que nosotros nos enfrentamos? La alta incidencia de accidentes. Porque aquí todo es delicado. ¿Ok? Nos enfrentamos, por ejemplo, a la poca voluntad de calificar personal o de calificar el equipo. Que cuando hay eventos, los eventos son catastróficos, de alto impacto en lesiones y en daños económicos. Analícenlo rápidamente. Y lo podemos ver directamente en el evento al que hacemos referencia previamente. La indemnización, las multas y las sanciones legales que se recibirán por esas fatalidades. Ya eso es dinero. La parada no programada de la actividad y la afectación en la planificación o en el desarrollo de la actividad que estaban haciendo. El valor intangible del prestigio de la organización se ve afectado. Y todo eso, lamentablemente, la única manera de poderlos medir es a través de los costos, a través del dinero, porque es la única forma de medir pérdidas. ¿Ok? Ahora, la certificación del personal, la calificación del personal, la profesionalización es importante, porque un operador de grúa entrenado entiende que hay ciertos elementos que deben ser evaluados. ¿Ok? Pasemos a la siguiente lámina. Este es el evento. Este es el evento. Yo me tomé la molestia de investigarlo por las canales de noticias allá en México. Y esto fue lo que pasó. 35 metros. 35 metros son 110 pies, 115 pies, 100 pies. Y no hay equipos definidos para eso, con ese alcance. Y la canasta, ¿por qué no tenía una eslinga anclada al cable arriba del bloque del gancho para evitar que si la cesta se soltaba se cayera? Y las personas tenían su equipo anticaída y estaban eslingados al cable de la grúa mientras hacían el procedimiento. Son preguntas que yo me hago, porque como prevencionista siempre queda esa mala sensación de que se pudo haber hecho más pero no se hizo. Pasemos a la siguiente, por favor. A la otra, la siguiente. Nosotros debemos, y esto es obligatorio, esto lo dice el estándar, lo dice la norma, nosotros debemos conocer el equipo, cuáles son sus límites, cuáles son los dispositivos de seguridad, inclusive qué modelo y qué año es. La carga, debemos conocer el peso y la forma, cuál es el centro de gravedad, cuáles son los elementos o los accesorios que vamos a utilizar. Igual los factores externos, como los factores ambientales, la destreza, la pericia y la calificación. Y además debemos entender si el izaje es crítico o es un izaje rutinario. Siguiente lámina. ¿Por qué hablo de todo esto como elementos de introducción? Porque en izamiento, en las maniobras, en las operaciones, todo debe ser evaluado, analizado, revisado, documentado, procedimentado y discutido. Para eso existe el plan de izaje. Según entiendo, para hacer el levantamiento del personal, que por cierto, no entiendo por qué pusieron un grillete, pero aparentemente colocaron un grillete de 2 piezas. Y el estándar dice claro, sobre todo en el manejo de izajes críticos y cuando hay personas involucradas, se dice que se deben utilizar todos los elementos de seguridad. Y el grillete de seguridad es un grillete de 4 piezas. Entonces, la primera pregunta que yo pudiera hacer es, ¿por qué uno de 2 piezas si el estándar dice que son 4? Por ejemplo. Ahora, otra pregunta, porque esto también es una realidad. ¿Ustedes sabían que los fabricantes, los maniobristas y los especialistas y la gente que hace las normas recomienda que la última opción para levantar personal sea una cesta con grúa? Es la última. Primero, porque existen equipos diseñados para tal fin. Tú te puedes conseguir un bucket truck, un camión canasto, que tenga un alcance de 200 pies, porque los hay. Y está diseñado para eso.
Yo le comentaba a alguien, le decía, mira, pero ¿por qué no se buscaron un JLG Ultrabook 1200, que es de 120 pies, que hace el mismo trabajo y está diseñado para eso? Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué nos ofrece a nosotros este tipo de actividades? La capacitación, el entrenamiento, el adiestramiento. Es la actividad preventiva número 1. No existe nada mejor para evitar la ocurrencia de eventos no deseados que el entrenamiento y la información. Y además, hoy día que vivimos en la superautopista de la información, tenemos internet y todo está al alcance de la mano en el teléfono, no podemos investigar un momento o buscar algunas recomendaciones. Mira, tú te metes en YouTube. En YouTube hay 700 tutoriales, comentarios y recomendaciones sobre lo que se les ocurre. Entonces, tenemos los medios de información, aprovechémoslo. Consultemos con los especialistas. Ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de Agedi, tienen un grupo de personas allí que son especialistas también en el área y que los pueden asesorar, y estoy seguro que eso no tiene ningún costo. Una llamada de 3 minutos pudo haber evitado un desastre. O puede evitar un desastre, aunque ustedes no lo crean. Paso a la siguiente. Les voy a contar una pequeña historia antes de continuar. Un domingo a mí me llamaron y me dijeron, mira, Ronnie, la grúa puente que vas a inspeccionar mañana la van a cortar con un soplete. Resulta que habían sobrecargado el trolley, el cable se partió, hicieron un desastre con una grúa de 40 toneladas, una grúa puente. Compraron una nueva, pero la grúa nueva no se desplazaba bien en el trolley, primero porque la que compraron no era la del modelo, y además chocaba con unos pernos de montaje. Bueno, a alguien se le ocurrió la brillante idea de echarle soplete a la grúa, al trolley, para que los pernos no interrumpieran. Les garantizo que era más fácil cortar los pernos que cortar la grúa. Esa fue la grúa que yo revisé más rápido en mi vida. Me subí, tomé 3 fotos y me bajé. Le dije, está rechazada. Bueno, pero ¿qué hacemos? Comprar otra. Porque todos los equipos de izamiento y la temperatura no se llevan. Lo triste de esto es que el día previo les dije, casi llorando, que no la cortaran, que esperaran que yo fuera el día siguiente. La creatividad, cuando no hay información, es infinita. Infinita. Y les garantizo que las personas que ustedes tienen, o ustedes como personas de izamiento, hay muchos que salen de su casa con el único objetivo de que la carga que le pongan ese día, ellos la van a mover. No les va a importar cómo. Su cerebro dice que tienen que mover la carga y ponerla donde les dicen. No les va a importar cómo. Y si no pueden, normalizadamente hablando, se van a poner creativos y viene la improvisación. Y de la improvisación vienen los eventos. Entonces terminamos con las manos en la cabeza. ¿Quiénes están involucrados en los procesos de izamiento? Bueno, depende de la estructura de su empresa. Mínimo, un supervisor, el operador y el aparejador. Que el aparejador es todo en uno, porque es el que señaliza, es el que guía, es el que amarra y el que hace las señales y dirige la operación. Siguiente lámina, por favor. Claro, dentro de este grupo de trabajo nosotros tenemos que tener especial atención a ciertas personas clave. ¿Ok? Porque tú no vas a tener la necesidad de tener un inspector de equipos de izamiento en sitio. Pero el operador debe tener la formación, debe estar calificado y debe ser competente. Calificado cumpliendo con los 3 elementos que la ASME B35 establece. Examen médico. Dentro del examen médico, por ejemplo, control de enfermedades preexistentes, 20/50 en la vista o 20/30 según la tabla Snell, con o sin lentes, capacidad auditiva, con o sin aparato, no pueden ser daltónicos, por dar un ejemplo. También deben cumplir con la capacitación en la parte teórica, donde se habla de algunos elementos de física, de matemática, cálculos de slingas, en fin, ciertos elementos de estudio de la tabla de carga, y tienen una parte práctica. Esa parte práctica, se hace a través de una prueba práctica. Cuando cumple esas 3 cosas,
El operador está calificado. ¿Cuándo es competente? Cuando se le brinda la confianza para operar al equipo por escrito, cuando es autorizado por el dueño del equipo. Ya en ese momento se vuelve competente. ¿Ok? Siguiente lámina. Debe tener ciertas habilidades. Alguien me está haciendo eco. Gracias. Debe tener ciertas habilidades y destrezas que son evaluadas por una persona calificada, una persona entrenada para tal fin, plan de trainer, por ejemplo. Debe tener conocimientos básicos sobre ciertos aspectos de la grúa. Entonces, es triste que a veces llegamos a un sitio de maniobra, a un lugar de operación, y nos encontramos operadores que no saben leer y escribir. Eso es grave. O que te digan, por ejemplo, mire, ¿cómo sabes tú cuando la grúa va a colapsar? Ah, eso es fácil, maestro. Cuando a mí me da un frito en la espalda, yo sé que la grúa está por voltearse. Ese tipo de respuestas creativas yo las he recibido. Siguiente lámina, por favor. La siguiente. Los riggers o los aparejadores pasan por un proceso parecido. Aquí tienen, por ejemplo, el perfil que la Asociación Chilena de Seguridad recomienda para el tipo de personas igualito. La única diferencia es que el rigger no mueve el equipo, no opera el equipo. Pero el rigger debe saber calcular slingas, debe saber calcular accesorios, debe saber calcular cargas. Debe estar claro en cuáles son las técnicas de aparejado correctas para salvaguardar y extender la longevidad de los accesorios y los aparejos, que son elementos de verdad costosos. Vamos a la siguiente. Una pregunta o un comentario. ¿Por qué yo hablo tanto de ASME? ¿Por qué yo hablo de ASME y no hablo de OSHA o no hablo de DIN o no hablo de la norma japonesa o no hablo en este caso de las normas mexicanas que son bien buenas, por cierto? Resulta que las normas ASME son el estándar, porque es en base a estas normas que se diseñan, se fabrican, se inspeccionan, se reparan y se mantienen estos equipos. Entonces, por ejemplo, en el caso de OSHA, aplica en Estados Unidos porque OSHA en Estados Unidos es ley. Pero, por ejemplo, en México, a menos que el país lo haya decidido así, pero en mi caso, en la República Dominicana, por ejemplo, es una referencia. En Venezuela era una referencia. En Ecuador es una referencia muy, muy buena y muy válida, pero una referencia al fin y al cabo. Vamos a la siguiente. Ahora viene una pregunta y a mí me gustaría abrir los micrófonos o por lo menos que contesten por el chat. ¿Se puede izar personal con cualquier equipo? Pueden responder por el chat o si quieren abren el micrófono y me responden. ¿Podemos levantar personal con cualquier equipo? Sí, sí se puede. Cumpliendo ciertos estándares, pero tú puedes levantar personal con un telehandler. Si tú tienes la cesta fabricada y calificada para tal fin, como un accesorio, tú puedes levantar personal con una grúa torre, utilizando una canasta de levantamiento de personal que cumpla con ciertos elementos. Tú puedes levantar personal con un boom truck o con un brazo articulado. Existen cestas diseñadas por los fabricantes que cumplen los estándares. Y hay gente que a veces no lo sabe. Existen canastas para montacargas, existen canastas para telehandler, existen canastas para boom truck. Con un rickstacker sí no. Ahí sí es verdad que no se puede levantar personas porque el rickstacker es bien definido para eso. Pero tú puedes levantar con grúa puente personal. Siempre y cuando cumplas con el estándar. Vamos a la siguiente lámina. Ahora, ¿qué requiero yo para hacer un levantamiento de personal? ¿Qué es lo que requeriría yo para decidir levantar personas? Primero, el trabajo define lo que yo necesito. Así como la carga es la que define qué grúa voy a utilizar. Pues si yo tengo una grúa de 100 toneladas, pero tengo una carga de 100 toneladas, hay dos opciones.
o trabajo la carga como izamiento crítico al 100% de la capacidad en servicio severo del equipo, o simplemente me busco una grúa más grande. Pero hay malos hábitos que tú te vas a encontrar, por ejemplo, que es el caso de empresarios que compran un montacargas y todo lo quieren hacer con un montacargas. Y quieren levantar carga, mover peso, montacarga. Sin entender que es la carga la que define. Y si la carga es una persona, peor todavía, porque al ser persona pasa esto. Siguiente lámina. ¿Cuál es la norma ASME? ¿Cuál es la norma ASME para levantar personal? ASME B3023. Todo lo que tiene que ver con las canastillas utilizando grúas está aquí. Si ustedes quieren profundizar este tema, esta norma la pueden conseguir online, por lo menos la 2011, que no ha habido mucha variación. La última que está vigente es la 2017. ¿Ok? Pero aquí ustedes van a ver, por ejemplo, que la canastilla debe estar calificada, que la canastilla debe tener, si la canastilla es fabricada customizada, no sé si entienden el concepto, o sea, la fabricaron ustedes mismos. ¿Ustedes mismos pueden fabricar canastilla? Pregunto, ¿ustedes pueden fabricar accesorios? ¿Ustedes pueden fabricar elementos en sus talleres? Sí, sí pueden, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios. Por ejemplo, memoria descriptiva, análisis de fallas y de fatiga, avalado por un ingeniero mecánico colegiado. Luego de eso me tienen que entregar calificación del procedimiento de soldadura por AWS de 1.1, calificación del soldador por el mismo estándar, ensayos no destructivos, por lo menos 2 ensayos no destructivos, generalmente son tintes penetrantes y partículas magnéticas a través de ASNT, que es la parte de estandarización. Luego de eso se hace una prueba de carga y luego de la prueba de carga se califica. Todo ese proceso. ¿Ok? Atento con esos elementos. Siguiente lámina, por favor. Aquí van a ver ustedes algo que parece como una escalera. ¿Cuáles son los equipos que me permiten a mí levantar personal con mínimo riesgo? Obviamente los equipos que están diseñados para levantar personal. Scissor lift o plataformas de elevación vertical, man lift tipo hidráulicos o telescópicos, camiones canastos. Y ojo con esto, porque yo a veces pregunto, mira, y ese Scissor lift o esa plataforma, ¿cuál es su capacidad? Y sale alguien y me dice, mira, son 8 personas. ¿Cuántos kilos o cuántas libras? Porque si el equipo viene para 500 libras, son 2 personas de peso promedio. Y recuerden ustedes, el peso promedio son 100 kilogramos. Aproximadamente 220 libras. Entonces, ojo con esto. Igual que las grúas, ellos tienen una capacidad en peso, en libras o en kilos, pero en peso, no en cantidad de personas. Es como los ascensores de un edificio. No, en este ascensor caben 10 personas. 10 personas, 1000 kilos o 10 personas. O 10 personas hasta 1000 kilos. Porque si no estamos sobrecargando. Si tú quieres levantar personal, por ejemplo, con un telehandler, con un montacarga, con un brazo articulado o con un boom truck, el problema primario es que dejan de ser equipos de levantamiento y se convierten en plataformas de elevación de personas. ¿Cómo es esto? Si tú agarras un montacarga y le pones una plataforma, automáticamente pasas de usar B561 de ASME a la A92.5 para elevadores verticales. Si tú vas a utilizar un brazo articulado, en vez de utilizar ASME B3022, que es el Articulated Boom Crane, se convierte automáticamente en un man lift articulado, que es como un camión canasto, que es la ANSI A922. ¿Ven cómo van cambiando las cosas? Pueden ver al final que el riesgo más alto en el levantamiento de personas es con los equipos más grandes. ¿Ok? Salvo que tú tengas que levantar a unas personas en un parámetro vertical de más de 200 pies, yo no recomiendo el uso de las grúas. Y si estás hablando de 200 pies,
tenemos que evaluar el tema del viento, por ejemplo. Porque la oscilación que va a tener ese canasto, con todo y que tenga su peso muerto para mantener el esfuerzo hacia abajo, no es garantía de que el proceso va a estar bien corregido, va a estar bien controlado. Recuerden lo que pasó en el Miller Park, y los 3 fallecidos estaban en canasto. Y cuando la Big Blue se vino abajo, lo primero que se llevó fue la gente que estaba en el canasto dirigiendo la operación. Pueden ver el video. Y eso es, ya eso es como quien dice historia. Y está documentado en video. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué te dicen a ti, por ejemplo, con las canastillas? Que el factor de seguridad de 2 se duplica, perdón, el factor por 2 se multiplica en plataformas cestas y en otros elementos. Que si tú vas a probar esto a través de una prueba de carga, hay que meter el 125% de la capacidad nominal. Eso quiere decir que si tú tienes una canasta para 1000 kilos, se le hace una prueba de carga a 1250. Que no se pueden utilizar los dispositivos y aparejos para otros fines. No, ¿cómo es eso? No, mira, yo tengo aquí un grillete que está amarrado a la cesta. Vamos a aprovecharlo para otra cosa y subimos una carga. No, señor. No, señor. Ojo, el anti-to-block debe estar instalado. El bloque auxiliar no se puede utilizar. Los cables pasan a tener un factor de 7. Siguiente lámina, por favor. Y estos equipos, además, se deben inspeccionar anualmente con una inspección periódica. Lo dice el ASME 3023. Si la plataforma tiene entre 6 y 12 meses sin uso, hay que inspeccionarlo. Hay que evaluar todo el equipo anticaída. Y esto es una pregunta que yo me hago. Cualquier trabajo, no lo digo yo, lo dice ANSI. ANSI A10.8. Cualquier trabajo en altura, las personas deben tener protección anticaída. Y si no había de dónde eslingar a la persona, se eslingan del cable, arriba del bloque. Y hay dispositivos, hay elementos diseñados para tal fin. ¿Me explico? Siguiente lámina, por favor. Ojo, ¿qué buscamos nosotros cuando vemos estos equipos, estas cestas, estos elementos? Bueno, los equipos o los canastos generalmente vienen con un diseño de anclaje tipo yugo o traen sus accesorios preinstalados y no se pueden mover, salvo que los vayas a reemplazar por alguna deformación. Hablo de los cables, ¿ok? Y los cables que trae, si tú compraste una canasta y la canasta venía con cable de 1 pulgada, no le puedes cambiar el cable por 1,5. Ojo, se verifica mal funcionamiento de algunos mecanismos de control de la grúa. Siempre que van a levantar personal hay que hacer un chequeo general del equipo. Bien necesito una evaluación preoperacional. Se evalúan todos los elementos, filtraciones de aceite, niveles, refrigerante, la lubricación del cable, la condición de todo, se revisa todo. Porque cualquier elemento, si ya de por sí levantando una carga es delicado, imagínate tú, por ejemplo, con personalizado. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, estas son actividades que estamos programando próximamente. Tenemos el curso de supervisores y planificadores de ISAGE para, ahora la semana que viene arrancamos, ya Roberto se inscribió. Tenemos peritaje y evaluación para equipos auxiliares. Ahí ven la fotografía cuáles son los considerados equipos auxiliares. Pasa a la siguiente. Y tenemos un diplomado que estamos ya próximos a proyectar. Esto es, por supuesto, en alianza con el Grupo Benítez, ¿no? Por si acaso. La siguiente es la lámina de gracias. ¿Ok? Bueno, ahí está mi teléfono y mi correo electrónico. Si quieren algún tipo de contacto o quieren conversar con nosotros, aún no hemos terminado, no se vayan, pero ahí tienen la información de contacto o a través de Roberto, si son tan amables también, que él es mi socio allá, mi aliado allá en México. También pueden, cualquier tipo de información que requieran, estamos a la orden. Ahora sí pasamos a la lámina de gracias. Ok, para cerrar, viene lo siguiente. Si ustedes planifican
todos los izamientos o los evalúan, este tipo de cosas no pasan. Pues si ese izamiento o cualquier otro, mire, el caso de lo que pasó aquí con el camión canasto que se partió el anclaje y se mataron los dos cristianos. Ese camión tenía 10 años que nadie lo inspeccionaba. Esos operadores tenían tiempo trabajando, capaz y se dieron cuenta que el primer anclaje se había partido en alguna operación previa, pero como no sabían cómo sonaba, o no sabían qué evaluar, o no hacían las revisiones, llegado el momento, se cayó. Entonces, dos familias perdieron a su sustento, la cabeza familiar, la cabeza de familia, el responsable de la casa. ¿Y cómo vamos nosotros y le damos la cara a esas personas si somos los responsables del proceso? A mí me ha tocado. Me tocó una vez hace 15 años en Venezuela ir a dar la mala noticia de que una persona había fallecido de la empresa y ni siquiera yo estaba presente ni era responsable. Y me tocó a mí. Y ver a la familia llorando y estar en el velorio y ver, porque en el velorio todo el mundo es bueno para saber cómo el muerto no se debía haber muerto, pero ya el muerto está muerto. O en este momento es muy sencillo pararme yo aquí e investirme de perfección y decir cuáles son las cosas que no se debieron haber hecho para evitar que esa canastilla cayera. Pero pregunto yo, ¿se hizo la planificación? ¿Se hizo el plandizaje? ¿Se evaluaron los elementos que se iban a utilizar? ¿Se evaluó el ambiente donde se iba a trabajar? ¿Se evaluó la grúa en qué condiciones estaba? ¿Cuáles eran los elementos de los que disponíamos nosotros al momento de hacer ese levantamiento de personas? ¿Por qué usar una grúa si se podía usar otro tipo de equipo diseñado para tal fin? ¿Por qué no esperar un día más y buscar o alquilar un equipo para levantar personal? Ojo, y no es infalible. No es infalible. Cuidado con esto. Pero se pudo haber hecho. Queridos amigos, si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, vamos a abrir un espacio para unos 5 minutos para escuchar sus preguntas o comentarios. Estamos a la orden por acá. O si quieren escribirlo, igual y así lo podemos pasar más fácil. Déjame revisar aquí, vamos a ver el chat, a ver qué dice el chat. Ajá, ajá, ajá. Por el chat no hay preguntas hasta ahora. ¿Ok? Ronnie, a mí me gustaría hacer algún comentario y pedirte esto. Sabes que, pues sí, es muy difícil poder resumir qué hay que hacer, pero si tú pudieras darnos los 5 puntos críticos o 5 puntos más críticos que debieran de evaluarse antes de levantar una persona, ¿cuáles serían? Digo, yo Bueno, sé Roberto, que habrá Roberto, 100, el ¿verdad? primer elemento, obviamente, es con qué lo vas a levantar. O sea, ¿cuál es el trabajo? Si tú me dices a mí que hay un parámetro vertical sin obstáculos, por ejemplo, vamos a un mechurrio, un quemador, un flare, le llaman en algunas refinerías. Tú puedes levantar con un maldito tranquilamente. Evaluar los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos que yo necesito para hacer una maniobra de izamiento? Yo necesito la grúa, necesito la carga, necesito necesito los accesorios. ¿Y qué más necesito? El operador. Si se hubiese hecho la evaluación de cuál era el equipo que requeríamos, si se hubiese hecho la evaluación a más profundidad de cuáles eran los requerimientos, alguien preguntaba cuál era la norma para reducción y duplicación en estos términos. Lo puedes buscar en ASME B3023 y en la parte de izamientos críticos, si mal no recuerdo, en la ASME B35, en el apéndice o en el anexo. ¿Ok? Igual, en la norma ASME B3030, que está nuevecita, que es la norma de cable, te va a decir que en el caso de levantamiento de personal, los cables, los factores se duplican. Igual la ASME B35 lo dice, que en el caso de levantamiento de personal, que son apéndices muy particulares, te dice que los factores de seguridad se duplican. Continúo, Roberto. Entonces, si tú hubieses hecho una evaluación a conciencia a través de un plan de izaje, porque eso es el plan de izamiento te dice a ti todo lo que tú tienes que buscar.
tú te hubieses dado cuenta que el grillete definido o el grillete de mejor diseño para levantar personal es un grillete 4 piezas. Ancla, pasador, tuerca y cupilla. El que es el ganchito, el alambrito que asegura que la tuerca no se salga. Y fue discutido entre los presentes cómo iba a ser el proceso de levantamiento, pregunto yo. Y evaluaste los accesorios y el operador estaba calificado y además tenía la destreza para levantar personal, teniendo en cuenta que la maniobra debe ser mucho más delicada. ¿Cuáles fueron las variables? El análisis de riesgo, ¿quién lo hizo? Y no estoy hablando ya de aislamiento, estoy hablando como prevencionista. ¿Dónde está el procedimiento de levantamiento de personal que cada organización debe tener basado en los estándares? OSHA, ASME o las normas mexicanas, EMA, por ejemplo. Pregunto yo. O sea, hay que hacer una evaluación total. Pero entonces, el primer tema, y yo te lo he comentado a ti, y lo he comentado en diversos escenarios aquí en República Dominicana, lo dijo alguna vez en Venezuela también, las personas que tenemos a cargo de estas operaciones, prevencionistas, supervisores, gente de operaciones, tienen muchas ganas de hacer el trabajo y la voluntad se valora, pero no tienen el conocimiento porque no están entrenados. Ese es el tema. Deben estar formados, deben buscar la manera de que sus competencias sean mucho mejores. A mí, por lo menos, por la experiencia que tengo y los años que tengo en este trabajo, ya yo voy a un sitio de trabajo y me dice, mira, vamos a revisar esta. Me pasó aquí en una mina en la República Dominicana, Roberto, que llegué y me dijeron para inspeccionar una canasta para 4 personas, que era de 1000 kilos, de 1000 libras, perdón, de 500 kilos aproximadamente. Y le pregunto yo, mire, ¿para qué vas a utilizar tú esa canasta? No, porque vamos a levantar unas personas a 30 metros entre esas 2 columnas para que instalen algo. Maestro, pero si usted tiene aquí 20 manlift, ¿para qué va a usar la canasta? Y usted tiene un manlift ahí de 80 pies, un AJ800 JLG, que era telescópico y articulado en simultáneo, un equipo mixto. Y resulta que se ahorraron, mira, y fue cuchillo para mi cuello, se ahorraron el gasto o el costo de calificar la canastilla, hicieron una reprogramación del trabajo en función de los procedimientos internos, escogieron el equipo adecuado y el trabajo se hizo sin ningún problema. Pero tenemos que razonar los trabajos que vamos a hacer. Y cuando hay personas involucradas en un levantamiento, más todavía. Porque tú puedes comprar otra grúa, tú puedes cambiar una eslinga, tú puedes reemplazar un cable, pero ¿cómo le cambias tú, cómo le pones tu precio a una persona? Más allá de que legalmente exista esa posibilidad. Pues a ti se te mata alguien y tú vas para la legislación y la legislación te dice a ti, bueno, el cristiano este vale tanto. Pero ese es el precio real. O sea, por Dios. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias por tu comentario, Ronnie. Gracias. No, vale, gracias a ustedes. Un abrazo afectuoso desde la República Dominicana a este venezolano que está por aquí. Gracias por escucharme, porque a mí me encanta de verdad hablar sobre el tema. Soy un apasionado de este tema. Y estamos a la orden, bien sea a través de Roberto o por contacto directo, para lo que necesiten. No duden en contactarnos, que cualquier cosa que los podamos apoyar no hay ningún problema. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a ti, gracias por la participación. Adelante, Roberto. Sí, pues muchas gracias nuevamente, Ronnie, por tu charla, ¿verdad? Y pues ya estaremos en contacto para que nos ayudes, para comprometerte con otra charla por acá con los compañeros y amigos de GEDI. Bueno, pues ahora tenemos por aquí la presentación de una canastilla para elevar personal de parte de ahí de Jonas Bautista, que nos va a hacer el favor de presentarla. Ya estás por aquí, ¿verdad, Jonas? Sí. Y pues por ahí a ver si, Hernando, nos puedes por ahí comentar ahí algo de Jonas para que lo ubiquemos todos mejor.
Cómo no, excelente persona, cómo no. Jonas, te voy a pedir por favor que tú solito te introduzcas porque para darnos el detalle exactamente de cuál es tu perfil. Sí estás por ahí, ¿verdad? No te escucho. Sí, buenas noches o buenas tardes, no sé. ¿Dónde están todos? ¿Me escucha? Sí, muy bien, Jonas. Un saludo de Monterrey. Y un gran saludo desde Guadalajara. Bien, mi nombre es Jonas Batista Schilling, soy brasileño, casi mexicano ya. Vivo en Guadalajara, trabajo junto con Slingas Vikingo. Tengo cerca de 30 años de experiencia en el área de construcción. Empecé mi experiencia más en el área de seguridad de trabajo, trabajando como fiscal en Petrobras, Petróleos Brasileños, por 7 años. Entonces, desafortunadamente, tuve participación en análisis de accidentes de varias maniobras equivocadas. Quería hablar de lo que habló el compañero Ronnie sobre la parte de víctimas, que tenemos 86% de la culpabilidad a los humanos. Yo digo que si vamos a poner así por el análisis de los jueces del área de trabajo, podemos subir un poquito más este rango. Un ejemplo, cuando se habla de fallas mecánicas, la mayoría de los jueces van a preguntar, ok, pero no son humanos que hacen proyectos, que hacen equipos, que son responsables por la inspección. Entonces tú vas a ver que en el final va a subir un poquito más, 86%, que es un número muy alto, pero se va a subir un poquito más, que si a 1 o 2%, estamos hablando que aún podemos, tanto de la parte de falla mecánica cuanto la falla ambiental, puede ser culpa de los humanos, sí. Entonces, ¿por qué vamos a presentar hoy la canastilla? Es un poco de un análisis de varios accidentes que pasaron con canastilla, que por diversas veces tuvimos sugerencias de personas de seguridad, sugerencias de gerentes del mantenimiento, los gerentes generales de la planta. Entonces, cada uno va dando su idea, su sugerencia, y se va apuntando esto. Y como tengo muchos papeles durante muchos años, un día salí buscando información de cada uno, porque mucho de nuestra experiencia, desafortunadamente, es por tragedias, por muertes, y así se va mejorando, se va ajustando las cosas. Y también lo que ayuda mucho es escuchar. Entonces, participar de grupos donde cada uno tiene sus opiniones, llegamos a veces a ciertos proyectos de mejorías. Un día me preguntó una empresa si yo podría hacer un proyecto de una canastilla más segura. Yo digo, bueno, yo puedo hacer un proyecto y te regalo el proyecto, pero al final tú tienes que me apuntar, esto va a hacer diferencia en salvar a una persona o no, y el costo que va a tener esto, tú vas a me hablar después si vale la pena o no. O sea, entonces la verdad lo que me gustaría hoy en esta presentación es que ustedes, no vamos a hablar ahora de normas, vamos a hablar así cada uno con su opinión, y después enviar a Edith cómo que podemos hacer para mejorar las condiciones futuras. Entonces, o sea, voy a ser un poco como el abogado del diablo. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, perfecto. No sé si mi español está bien, estoy me esforzando para hablar mejor que puedo. Perfecto. Entonces la primera presentación, más bien un modelo es una idea, es apenas una imagen y una idea de una canastilla con base en varios accidentes. O sea, miren que hay un techo de placa angular que muchos dicen, yo pongo una placa y estoy protegido. En la verdad, tiene que
entender que la caída de un objeto va a tener mucha energía. Entonces tenemos que buscar una manera de hacer esta proyección afuera y no el centro. Unos me preguntaban el punto de anclaje, ¿dónde tiene que ser el punto de anclaje? Bien, el personal del área de seguridad de trabajo siempre va a hablar que tiene que ser a la altura de la cabeza. Pero en este caso que estás dentro de una protección, ¿por qué tú tienes que seguir una norma de trabajo sin altura, una línea de vida que tú no tienes riesgo de caída directa, impacto factor 2? Esto es más de una protección para si hay un problema con el gate, el portón, que está hecho de manera equivocada, que abre afuera y no adentro, o que pasa algo con el piso de la estructura, que tiene que estar anclado en algo, o un balanzo, un golpeo o algo que tiene que estar anclado en algo con tu arnés, así como son los man lifts. El man lift tú no te obliga a poner un punto de anclaje en la altura de la cabeza. Entonces, tiene que poner a altura del barandal de la estructura. Incluso te sirve de advertencia, porque siempre va a estar cerca de tu cuerpo, de tus ojos. Son puras sugerencias, con base en varios análisis. Otro detalle, la canastilla que vimos en el accidente de Oaxaca, tiene un punto de anclaje central en el tope. O sea, un único punto de anclaje para una estructura pesada, para 2 personas, y más sus herramientas y todo. Si tuviera 4 puntos, o sea, estamos aumentando los puntos de anclaje. Tenemos más seguridad. Vamos a la parte de trabajos en altura, rescate, deportes de montaña, donde siempre tiene el segundo o tercero punto de anclaje, tu seguridad. Entonces, o sea, si tú tienes 4 puntos es mucho más seguro. Ah, pero voy a utilizar más accesorios, pero al final, ¿quién va a transportar en tu canastilla? Son personas, son seres humanos. Vale el investimiento. Otro detalle son los materiales utilizados en la construcción, como hablaba el compañero Ronnie, que tiene absoluta razón. Podemos hacer cualquier material, pero siempre planeando que vamos a meter ahí pura persona y herramientas, vamos a transportar, cuando no al mismo tiempo, pero podemos meter materiales para subir o bajar. Todo esto tiene que ser muy, muy bien evaluado, calculado, porque ahí ya pasó muchos accidentes graves y hasta fatales. Pero tan importante cuanto tener una canastilla muy resistente, yo creo que está en toda la parte de anclaje. En la gran mayoría, dentro de este 86% que habló el compañero Ronnie, en accidentes con grúas, dentro de estos 86, yo no tengo aquí el dato de cantidad en porcentaje, pero el número 1 está en el cable de anclaje, siempre pasa algo que el compañero cambió el cable por la configuración, o va a poner el sistema auxiliar o el principal, algún detalle de manutención, el cable quedó su montaje equivocada, va a causar un accidente. La gran parte está en el socket o el cuerpo del socket, está por sufrir desgaste, corrosiones, o hasta en una empresa que chequeé una grúa, tenía este conjunto que compraron separado el wedge, la cuña, no sé cómo ustedes hablan en español, el wedge del socket, del cuerpo del socket, tenía un número diferente, era de otra grúa. Él no hacía su trabajo de prensar el cable. Entonces ahí tuvo un accidente fatal con una canastilla y el cable era nuevo, pero el accesorio equivocado. Entonces, existen maneras
que está ahí presentado, que es de ASME 30.5 como ejemplo, pero para mí, yo no sé cuánto a ustedes, pero para mí el número uno, aquí está aquí vamos a ver que habla sobre la cuña. Si usted cambia su tamaño, él no va a tener la función que tiene. A veces ni tampoco para el peso del propio conjunto de poleas de gancho. Ahora imagina meter una canastilla con personas y equipos, lo que puede pasar. Puede que una vez no pase nada, pero de otra vez puede y es fatal. Para mí, esta sería la mejor opción de todos que se encuentran en anclaje de cable. Hicimos varios testes que tiene, por diversas veces nos demostró que es la más segura, la opción más segura. Y es increíble que, vamos a hablar de México, dentro de México, más del 70% de las empresas que conocí no tenían un buen conocimiento en la montaje correcta del cable. O él está invertido saliendo por el lado al contrario, o está, ¿cómo se llama? El perro, bien, el prensa cable equivocado en el cable principal, en la línea viva y no la línea muerta, el cable con diámetro diferente del socket y así adelante. Y es un ejemplo de una eslinga de ramales para un conjunto anclado directo a un eslabón. Y muchos me preguntan, pero así va a ser más caro, ¿por qué no puede meter directo la eslinga en el gancho? Claro que puede, nada te impide de meter directo en el gancho. El detalle es que cuando tú tienes un conjunto de eslingas de ramales que son específicas, son exclusivas para tu canastilla, tú llegas, te conecta y está todo anclado con la misma calidad, la misma longitud, la misma capacidad de carga, es algo exclusivo. Tú llegas, ancla y listo. Porque con conectores, si te daña una eslinga, tú puedes cambiar esta eslinga y no todo el conjunto, desde que tú tengas los conectores para hacer este trabajo. Que también podría ser con griete. Pero lo que pasa es que si también tú no vas a utilizar un griete para este tipo de maniobra, como debe ser los grietes con tuercas, con la cabilla de protección, no clavos como tienen muchos. Entonces hay que cuidar que este conjunto sea todo perfecto. No es parte del correcto y parte equivocado, haciendo una, así como se utiliza el termo, una pentejada, ¿no? Utilizar parte de un material bueno y parte no bueno, no te vale nada. Y es una prueba de un conjunto respetando toda la capacidad de carga. Muchos no saben que la palabra eslabón maestro, el que determina la capacidad de carga de todo tu conjunto. Entonces, si tu eslabón es para 3.15 toneladas, todo tu conjunto tiene que respetar esta capacidad de carga. Y el operador, el rigger, tiene que saber de esto, así como tu gancho de tu grúa. Entonces, o sea, no te vale nada meter un eslabón de baja capacidad y tú vas por el griete o por la eslinga, estoy tranquilo, puedo meter peso en mi canastilla, que no pasa nada. Otro detalle, me preguntaron por diversas veces, ¿dónde voy a anclar mi sistema de seguridad? Porque me gustaría hacer un sistema de seguridad, pero ¿dónde voy a anclar? Así como en los aviones, sus sistemas de seguridad son todos afuera del sistema principal. O sea, tiene que ser externo a tu punto de anclaje. Muchos preguntan, pero tengo 4 eslingas, ¿por qué más un punto de seguridad? Ahora vamos para la parte del gancho. ¿Te pasa algo con tu gancho?
Recuerden que esto estoy haciendo el papel del abogado del diablo. Es lo que te pregunta después del juez, después del accidente fatal. Tú no checaste tu gancho, no hiciste una inspección, y tú vas a hablar, pero miré en la inspección visual, no pasaba nada. Ah, ok. Pero ¿y un rayo X o una inspección con líquido penetrante o algo así? No sabía qué tenía que hacer. Entonces muchos dicen, pero no pasa nada con el gancho, es la parte más fuerte del conjunto. Pero recuerda que arriba del gancho tiene las poleas y tiene el cable que a veces es mal anclado, como ya hablamos antes. Entonces, si pasa algo, ¿dónde voy a anclar? Varias personas enviaron sugerencias. Yo puedo anclar en la estructura de mi conjunto de polea, puedo anclar en la abertura que algunos tienen. Todas son opciones buenas. Hay algunos que no tienen estas opciones. Entonces, lo que hacer, estas son las preguntas que tengo así de varias personas, e incluso varios dueños de grúas. Pero ¿dónde voy a hacer mi anclaje si no tengo este tipo de gancho? Entonces, hay opciones, hay sugerencias que vienen del área de rescate, que tú puedes hacer anclajes aparte de tu estructura principal, que va a te servir muy bien, o a veces va a te costar más trabajo tú hacer la pasaje de cable, tú sacar pernas de cable, poner una única anclaje, único punto de anclaje, desde que respete la parte de la anclaje correcta del cable, porque hay toda una exigencia. Así como la parte de nudo, muchos me dicen, pero no puedo hacer nudo en una eslinga. Hay eslingas que tú haces anclajes que parecen nudos, pero no son nudos. Y estos nudos tienen nombre, que son muy, muy resistentes. Y hacemos prueba en máquinas de rompimiento de eslinga, y no se perdió nada de la capacidad propuesta original de la eslinga. Un ejemplo mi primera participación en accidente con grúa, con canastilla, fue este tipo de anclaje. La bola no tenía el distorcedor, el swivel, entonces empezó con el día de viento la canastilla trabajando mucho en el sistema de torsión contrario al cable, hasta que llegó un punto que el cable empezó a trabajar dentro del socket, dentro del casquillo, se desprendió, pero el problema es que no estaba muy alto. Ahora esta bola de 500 kilogramos cayó sobre la canastilla, sin cobertura de protección. La canastilla parecía más una pizza. Y el peor que el relleno de la pizza eran personas. O sea, a partir de ahí empezamos a ver que sería seguro si en vez de él utilizar la bola, tuviera hecho el anclaje directo en su sistema de socket, que es posible, un griete, sacar la bola. ¿Por qué utilizar esta pinche bola? Siendo que el propio peso de la canastilla con las personas iba a hacer el trabajo de enrollar y desenrollar el cable en el tambor. Entonces, sí, son todas ideas que a partir de ahí un día me preguntaron, ok, yo quiero utilizar en mi grúa puro sistema con cable. No voy a utilizar la bola, no voy a utilizar poleas, quiero utilizar el cable auxiliar. Pero se pasa algo con el socket. O sea, fue la última pregunta del abogado del diablo. Entonces dijo, bueno, hay que crear un dispositivo como los trabacaídas, que son hechos para caídas de personas en cable de acero, para poner el cable arriba del socket. Pero no puede ser cualquier material, porque no puede dañar el cable para romper el cable, y hay que sostener todo el impacto de la persona, de la canastilla y de las personas dentro. Entonces, o sea, esta es mi contribución en la cantidad
gigante de preguntas, resumí en el tiempo que tenía para esta presentación. Esta canastilla es un proyecto que está para patente. No es exactamente lo que presentamos, es un poco mejorado, pero fue hecha con base en varias preguntas, en busca por respuestas. Pero, volviendo a lo que habló el compañero Ronnie, que tiene mucha razón, yo apunté aquí 3 cosas, como un tripié de seguridad para todo el personal del área de izaje. Son 3 cosas. Primero, información. Busque información sobre lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a hacer con tu grúa, con tu personal, con tus equipos que tú tienes a mano. Segundo, capacitación. Mucha capacitación. Y en tercero, plática. Porque no va a te valer madre si tú vas para una mejor capacitación del mundo, de la NASA, si tú no platicas. Si tú no tienes plática, no te vale nada. Entonces, aquí es mi contribución. Creo que vamos a tener más oportunidad, hasta porque me gustaría, tengo más materiales para la próxima vez, con más tiempo, y ahora me gustaría de la participación de ustedes. ¿Alguna pregunta? Preguntas, pero no voy a hablar nada de normas, son puras preguntas relacionadas a lo que platicamos aquí. Parece que no. A pesar del idioma, lo dejaste muy claro. Gracias, gracias mexicano. Por aquí tienes una pregunta, Jonas. ¿Sí? Déjame ver porque no lo veo. Dice, es de Jorge Luis. Dice, lo importante es utilizar el equipo diseñado y adecuado para hacer cualquier tipo de izaje, haciendo el plan de izajes adecuado. Seguramente esta plática nos ayuda a seguir concientizándonos y humanizar y sensibilizar a todos los que estamos involucrados en esta actividad tan delicada y de un riesgo muy alto, donde la palabra clave está en la prevención. Ese es el comentario de Jorge Luis. Excelente. Pues yo sí quisiera preguntarte algo, Jonas. Sabes que por ahí pues vi que estabas sugiriendo poner el sistema de seguridad de anclaje, pero del malacate auxiliar. ¿No sería más conveniente usar siempre el malacate principal? Es mi pregunta. En la verdad, el problema siempre está el conjunto que está sobre su cabeza. Si pasa algo con este conjunto, si tú estás en una baja altitud, este conjunto va a matarte, va a crear una pizza con tu estructura, te va a matar a las personas. Entonces, cuando tú trabajas con un cable auxiliar, desde que esté en condiciones, el cable auxiliar tiene condiciones de subir y bajar personas muy seguro. Estamos hablando de una carga no más de 200 kilogramos de pura estructura, y ahí tú vas a tener un factor de seguridad, si tú pones que sea 5.1, entonces va a resistir a impactos generados por cualquier otro detalle, por maniobras equivocadas o algo. Pero siempre es la pregunta, lo que pasa si rompe tu primer anclaje y cae esa estructura sobre tu estructura. Entonces, la verdad, buscamos siempre un segundo punto, un tercero punto. Siempre cuando tú buscas una respuesta dentro de las análisis de seguridad de trabajo, tiene que salir por el tercero punto, el cuarto punto, y siempre irse acercando. ¿Para qué? Para que cuando se
acabe todas las preguntas en las respuestas. Tú llegas a un punto, bueno, ya llegamos al máximo de evaluación, porque hay trabajo que tú no eliminas los riesgos, tú solo reduces. No, hay trabajos que son por sí solos de alto riesgo, es como estaba ahí en rojo, del compañero Ronnie, de la parte de izaje con canastillas. Entonces, desafortunadamente es así, es parte del riesgo, pero siempre buscamos sugerencias, mejorías y crear nuevos materiales. Hay que crear nuevos, no podemos siempre seguir copiando, haciendo copia del otro y no mejorar las cosas, las condiciones. Pero como hablé, esto no es el proyecto final, se va mejorando con las sugerencias de ustedes, sugerencias de quien ya pasó por varias situaciones similares, ¿no? Muy bien, pues sí, muchas gracias ahí por tu respuesta, Jonas. Jonas, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Gracias, Jonas. Oye, Jonas, ¿cuáles son las causas por las que pasó el accidente en Oaxaca? Yo veo la canastilla que tiene su punto de izaje, su oreja de izaje, su empernamiento desconectado, y el gancho de la grúa lo veo en la parte superior. ¿Qué pasó ahí? El grillete no funcionó, pusieron la eslinga directa, tuvo un pulso cortante la eslinga. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Jonas? Bueno, como las fotos, yo tengo las fotos originales que me enviaron de ahí, a pocos minutos después del accidente. Entonces, es bueno que están muy limpias, se puede analizar bien. Y hay una foto que hay un punto de interrogación, porque primero hay una foto de un diente que está abierto, parte de él separado del conjunto. Primer análisis, quien tiene experiencia ya sepa, ya ve que es posible que se sacó, pero ¿cómo que se sacó? Como él no tiene tuerca, la canastilla a veces está enganchada y no hay trabajo, está ahí sobre el viento, y el propio movimiento oscilatorio se va brincando, se va saliendo. Esto ya vimos video, pasando esto con vientos, la canastilla sí, está al lado de un predio, un edificio, y está trabajando muy despacito, está trabajando el perno, por pura vibración, y a veces de subir y bajar, el movimiento del cable, por la vibración se saca. O a veces por la ruesca que no estaba buena, y exceso de peso se va trabajando por el movimiento y se va sacando fuera. Porque hay una imagen muy acerca que me parece que la ruesca ya está dañada, está toda lastimada. La rosca. La rosca. Me habla aquí mi asistente, traductor, es rosca. Ok, en portugués también es rosca. Entonces, empieza que como tiene solo un punto de anclaje, ya te ayuda a seguir el camino de la muerte. Tú no tienes el segundo punto. Y otro no tiene tuerca de protección, ni encabía nada. Entonces, como no hay una imagen de otro punto de anclaje, yo creo que fue la abertura del grillete. La falta de auxiliar. Ok, ¿y qué pasa, Jonas, cuando tienes un equipo que no tiene un cable auxiliar y tú estás izando, pero no tienes un cable auxiliar? Tendrías que tener los dos malacates. Ahí es un poco complejo, tendrías que estar en un solo punto. ¿Y cuáles son las causas por las que pasan estos accidentes? Ahorita me comentas que es el grillete el que falló porque no lo pusieron bien, o porque no estaba asegurado, porque no tenía una chaveta, porque no era de 4 puntos, de 4 elementos. Entonces, pues ahí en el tema del cable no auxiliar,
te tienes que pasar únicamente a trabajar con el puro malacate que traes un solo malacate para operar. Ahí hubo un descuido por el grillete. Y yo en mi caso muy personal, pues la gente tendría que tener un cable de vida sobre el mismo gancho que debió haber estado certificado y revisado en su momento. O sea, del block de gancho de poleas debió de haber tenido un punto de izaje, un punto de apoyo. Ese cable de vida debería de haber estado no en la canastilla, sino en el block, ¿es correcto? Sí, hermano Gerardo, es así. Si tú no tienes un cable auxiliar, que tienes solo el principal, ahí es lo que comentaba antes. Tú tienes que checar tu riesgo mayor, que es el socket del cable, tu cable principal. O sea, ahí tú checo esto, está bien hecho, bien anclado. Tú vas bajando para la parte gancho. Tu gancho está bien, tiene inspección, no pasa nada. Ok, ahora voy a anclar con qué. Solo tengo un punto para hacer el anclaje. No voy a poner solo una eslinga, voy a poner dos eslingas. Una eslinga va a estar anclada en el grillete y este único punto, esta oreja, y la otra eslinga que sea anclada en la estructura de la canastilla. Porque si la estructura es hecha para soportar el peso de persona y su propio peso, en cualquier parte que tú pongas una eslinga anclada directa en la estructura, tú ya estás creando tu segundo punto de anclaje. ¿Me explico? Sí, es correcto, es correcto. Pero hay que cuidar porque así, cuando hablamos de una línea de vida, hay una empresa que hizo un cable de línea de vida junto por fuera, y los trabajadores enganchados ahí, pero cuando rompió el anclaje principal de la canastilla los partió al medio con su propia estructura, porque ellos fueron eyectados afuera con la inercia, con la fuerza del impacto, y la canastilla los quebró al medio. Entonces, son todos así siempre reforzar la palabra que el punto segundo es para la canastilla de las personas ancladas dentro de ella. ¿Me explico, Gerardo? Sí, me queda claro, Jonas. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos, por participar. ¿Más alguna pregunta? No sé cómo estamos de tiempo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues muy bien, parece que no. Si quieres cerrar con algún comentario, Jonas, y si no, para agradecerte, por supuesto, muchísimo tu participación. La verdad, me gustaría mucho agradecer la oportunidad, porque por diversas veces tuve contribución en varios accidentes así de análisis y todo, pero jamás tuve la oportunidad de, así, en abierto para varios especialistas y varios usuarios de grúas, hablar un poquito, porque esto fue parte de accidentes reales. Entonces, hasta hoy tengo estas análisis y me preocupa que muchos siguen haciendo exactamente igual. Manejan grúas de alta capacidad, alta tecnología, pero a veces haciendo maniobras, haciendo cosas que son de la época del dibujo del compañero Ronnie, el primero dibujo con una grúa de madera. O sea, como si estuvieran volviendo a esta época, haciendo puras cosas tontas, un equipo que vale millones de dólares, personas que ahí no tiene valor, no tiene mucho valor, o sea, no tiene cómo valorar, dimensionar el precio, son vidas humanas. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Sí, muchas gracias a ti, Jonas, también por hacernos el favor de compartirnos tus experiencias, ¿verdad? Y pues dejarnos por ahí una idea muy clara de cómo poder nosotros cuidarnos, que no nos pase eso en nuestro día con día. De parte de nosotros, y yo estoy seguro que de todos los que hemos participado, te damos las gracias a Ronnie y a ti también, y pues te mandamos un
pues un fuerte abrazo y esperamos que después también nos ayudes a comentar algún tema así muy particular como ese. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Un abrazo. Gracias. Pues adelante, Roberto. Con esto concluimos. ¿O quisieras tú agregar algo más, Robert? Pues no, nomás reiterar la buena disposición que tenemos para preparar temas muy específicos. Estamos muy convencidos de que la prevención y la capacitación nos ayudan a no tener accidentes, y si por ahí los socios o los usuarios que trabajan con los socios nos pudieran sugerir algún tema, nosotros con mucho gusto buscamos la gente experta que nos ayude a ponerlo sobre la mesa. Es un compromiso que tenemos con la asociación y que seguiremos trabajando en él. Gracias a todos. Robert, yo sí quisiera agradecerte esta iniciativa que tuviste, sobre todo para ampliar la información y evitar accidentes. Estoy seguro que con una vida que se salve, creo que esto habrá valido la pena. Y la verdad, de manera personal, te quiero agradecer esa iniciativa que tuviste de organizar esta charla. Y la verdad que muy bien. Muchísimas gracias, Robert. Hombre, sí, por supuesto, Roberto es el emprendedor de esto. Quiero nada más mencionar que hubo bastante audiencia. Tuvimos más de 30 personas conectadas en algún momento. Llegamos a los 36. Y también quiero entonces agradecer a todos los que participaron. Y como bien mencionó Roberto, vale mucho la pena que si por ahí tienen ustedes algún tema que quisieran que tratáramos, por favor háganoslo saber para poder tramitarlo de inmediato. Y tener la oportunidad de tener estas videoconferencias tan buenas como esta. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a los participantes y muchas gracias a todos los asistentes, y nos vemos pronto. Nos vemos por ahí el miércoles en la reunión. Gracias. Hernando, yo quiero agradecer mucho a Roberto por las iniciativas que tiene para beneficio de nuestro grupo. Quiero agradecerle a David por su apoyo, y quiero agradecer a Hedy por estos tipos de actividades que están llevando a cabo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Gerardo. Gracias a todos los participantes. Gracias, Gerardo. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.